Jonás es el siguiente profeta menor. Eh, Vamos a situarnos dentro de la estructura que estamos siguiendo en este orden, lo llamamos el orden histórico redentor, ¿no? Que es un poco la historia de la redención desde el Antiguo Testamento. Y ahora mismo nos situamos otra vez en aquel cajoncito que lo llamamos la desobediencia del rey y del pueblo de Dios y todas las implicaciones que tuvo, ¿no? Y que se trata, que son tratadas sobre todo en los profetas, tanto en Isaías como en todos los profetas menores, y en Primera y Segunda de Reyes en particular. Luego seguimos avanzando con los profetas mayores. Y hoy nos situamos en este, que es el sexto profeta que vemos, ¿sí? Ya hemos visto Osea, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, y ahora toca Jonás. O sea que llevamos casi que por la mitad de los profetas menores. Bueno, Jonás. La historia de Jonás es particular, ¿no? Tiene algunas características diferentes a todos los demás profetas. Una de ellas es que los demás profetas lo que hacen es hablar lo que el Señor les ha enseñado a ellos o lo que el Señor les ha mandado a ellos a que hablen al pueblo. Todos los profetas en general hacen eso, ¿verdad? Transmiten el mensaje de Dios al pueblo. Ese es el oficio de profeta, digámoslo así. Pero en el caso de Jonás, el libro de Jonás es particular porque no habla al pueblo, sino que se cuenta su historia, la historia de él como profeta. Y eso hace que el libro sea un poco diferente a los otros libros que hemos estado estudiando, porque aquí no encontramos una profecía particular que el profeta Jonás nos esté hablando o haya estado hablando al pueblo, ¿no? Es sencillamente un poco la historia en un tiempo particular de su vida, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando comenzamos a estudiar Jonás. Bien, Jonás se sitúa más o menos en esta fecha, allí en la tabla de los profetas que hemos estado siguiendo. Eh, Básicamente es contemporáneo con Amós y parte con Oseas, y vivió por la época en que reinaba en el reino del norte Jeroboam II, unos cuantos años antes de la invasión de los asirios. Sí, quizás fueron unos 20 o 30 años antes de que los asirios viniesen y tomaran Samaria y todas las poblaciones vecinas, ¿no? Recordemos que Jeroboam fue un rey malo, un rey perverso también. Vemos, eh, si nosotros estudiamos la historia en Reyes, sobre todo en Segunda de Reyes, vamos a encontrar un poco de su quehacer, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo el rey Jeroboam? Sin embargo, vivió en una época de mucha prosperidad, materialmente hablando. Y esa prosperidad material es la que también fue criticada en el libro de Oseas. Oseas también, que es contemporánea con Jonás y con Amós, habló un poco de la situación de la nación de Israel, de cómo había prosperado materialmente, pero esa prosperidad llevó al pueblo a olvidarse de Dios, ¿no? Y hay una especie no lo podemos llamar contrapunteo porque no es así, pero de alguna manera dos profecías contrarias, ¿no? Con respecto a Jeroboam y la reconquista de varios territorios de Israel. Jonás, allí en el libro, bueno, lo vamos a leer un poquitín más adelante para referirme en particular a esto. De momento, ahí he puesto esta fotografía porque esta es la que nos recuerda al gran pez, ¿verdad? Suponemos que es una ballena porque es el pez más grande, pero la Biblia no dice que haya sido una ballena, ¿no? Dice que es un pez muy grande. Quisiera preguntar, hermanos, que si encontraran una o dos frases para describir el libro de Jonás, ¿cómo lo describirían? ¿Qué recuerdan de la historia de Jonás? Pastor, la desobediencia y la misericordia de Dios, la desobediencia de Jonás y la misericordia de Dios. Ajá, desobediencia y misericordia. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, a mí me quedó así, incluso en mis notas, la tozudez de Jonás, de no querer predicar lo que Dios le decía,
Ujú. y el arrepentimiento cuando se ve confrontado por los demás marineros. Sí, Jairo también podría ser la soberanía y la providencia de Dios, ¿no? Porque se había propuesto algo y luego llegó a cumplir a través de su providencia, ¿no? Y como es soberano, sobre... exacto, sí. Yo diría que la necedad y la paciencia del Ujú. Señor, la Sí, ternura, esa paciencia para con Él. será y la paciencia. Noten, hermanos, que lo que han dicho, todo ello es verdad. El libro de Jonás nos habla de todos esos elementos de la desobediencia y a la vez de la misericordia, de la tosudez, de la necedad y al mismo tiempo de la paciencia, del arrepentimiento y de la desobediencia. Y también nos habla de la soberanía, ¿no? Del Señor. Así que hay una característica que yo creo que la han descubierto, basado pues en lo que acaban de responder, y es que es un libro en donde presenta muchas contradicciones en el carácter entre unos y otros, ¿no? Constantemente nos está hablando de la contradicción del carácter de los seres humanos, ¿no? Y en particular del profeta, de Jonás. Eh, y esto es importante porque justamente esas contradicciones están apuntando al mensaje de Jonás para nosotros hoy día. Y yo creo que ahí debemos poner nuestra atención, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? Y esas contradicciones que muchas veces vivimos en nuestra propia vida. Así que vamos a centrarnos en eso, ¿no? El ministerio de Jonás fue a mediados o finales del siglo VIII antes de Cristo. Como comenté hace un momento, fue unos pocos años antes de la profecía de Miqueas, que fue la que estudiamos el martes pasado, pero también más o menos unos 20 o 30 años aproximadamente de la invasión de los asirios a Samaria. Bueno, siempre estas fechas no son completamente certeras, ¿no? Porque no tenemos referencias precisas para decir fue exactamente tal año, pero nos da una idea, ¿no? Del contexto histórico también, donde nos situamos. El caso es que en aquella época pues había una expansión del dominio de los asirios, y eso es interesante, ¿no? Porque en la época que vivió Jonás, en la que vivió Oseas, sí había, por un lado, digamos, la contradicción del pueblo de Israel que se había apartado de Dios siendo un pueblo escogido, pero ya comenzaba a verse el movimiento de parte del Señor, del juicio de Dios a través de los asirios, de cómo ellos iban ganando poderío como imperio y cómo se estaba expandiendo en todos los territorios conocidos de aquel entonces. Así que era previsible que en el corto plazo también Israel y Judá podrían ser objetivo de los asirios. Esto nos habla un poco también de las posibles razones que tuvo Jonás para querer huir de la misión que el Señor le estaba encargando. Porque evidentemente el Señor le estaba pidiendo que fuese a hablar a la capital de los asirios, que era Nínive. Y tal vez si nosotros nos situáramos en ese mismo momento histórico, a lo mejor no nos diferenciaríamos mucho de Jonás, ¿verdad? Porque los asirios nos habrían de invadir en poco tiempo. Nínive era una capital poderosa y el Señor me estaba mandando a Nínive a predicar arrepentimiento y quizás como Jonás mismo lo confiesa más adelante en el capítulo 4, que él sabe que el Señor es un Dios misericordioso y Jonás no quiere esa misericordia contra los enemigos del pueblo. Así que un poco esa es quizás lo que haya podido pasar por la mente de Jonás, ¿no? Ir a predicar a los enemigos. Israel fue invadido gradualmente, tal como lo estudiamos hace 8 días, por Asiria, y Samaria cayó en el año 722 a.C. Fue digamos, la última batalla que se libró, y con eso Asiria tomó a Samaria, que era la capital de Israel, ¿no? El reino del norte. Y también recordaréis que hablamos de Jerusalén. Jerusalén fue amenazada también por los asirios, pero no llegó a ser tomada por ellos. Llegaron hasta las puertas, pero por la
voluntad del Señor, no entraron a la ciudad y no la destruyeron. Y bueno, Nínive era la capital de Asiria. Así que estos elementos del contexto son importantes porque a veces pasa, hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Jonás, que nos encontramos con una historia con elementos muy fantásticos, ¿no? Muy extraordinarios, como fuera de lo normal. Y quizás nos queda en la mente el hecho de que el pez grande se comió a Jonás, que estuvo allí en el vientre de aquel pez durante 3 días, la tormenta que sufrió en la embarcación que tomó, y todos esos elementos históricos que no hacen sino acompañar un poco la historia, pero que puede hacernos distraer del objetivo mismo del libro. Entonces, es importante eso, ¿no? No debemos perder el foco de cuál es la historia. El mensaje relevante del libro de Jonás es que la misericordia de Dios es profunda, grande, gloriosa y se extiende mucho más allá de un pueblo étnico como Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Va mucho más allá, ¿no? Ese es como el tema de Jonás, ¿no? Su misericordia alcanza mucho más límites, mucho más pueblo de los límites que nosotros nos fijamos de antemano. Bien, así que Asiria era el enemigo del pueblo de Dios en aquel momento cuando Jonás estaba viviendo. Y por otra parte, Jonás sí había participado en otras profecías. Allí en Segunda de Reyes nosotros leemos parte, o la única referencia parte del libro de Jonás que nos habla de Jonás, del profeta. Voy a leerlo, el capítulo 14, del 23 al 28, muy rápidamente, y dice básicamente lo siguiente. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, que es aquel Jeroboam II, ¿no? Hijo de Joás sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo, dice el texto, a los ojos de Dios, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró, dice allí, los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Pues ahí es donde aparece Jonás. O sea que Jonás había profetizado a Jeroboam II que Jeroboam iba otra vez a conquistar aquella parte del territorio de Israel que se había perdido con los enemigos de alrededor. Así que lo dice ahí con claridad, ¿no? Habló por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer, que es también la referencia de dónde era esto, ¿no? Porque Jehová había mirado la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jehová, hijo de Joás. Bien. Entonces, esa es la única referencia, porque repito, aparte del propio libro de Jonás, donde nos habla de este profeta. Así que la profecía que Jonás estaba anunciando era una profecía de beneficio para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahora le tocaba ir a hacer una encomienda, cumplir un propósito que Dios tenía con los enemigos de Israel. Así que había seguramente en su corazón un cierto conflicto, ¿no? De por qué esa razón de que el Señor le mandara a predicar a Nínive, la capital de los asirios. Bien. El bosquejo del libro. El bosquejo del libro es una narración histórica, entonces es más fácil de poder discernir, ¿no? De poder comprender cómo está estructurado el libro. Y básicamente la estructura por capítulos que aparece en la Biblia es la más, digamos, coherente. Aquí no tenemos aquellos ciclos de los cuales hablábamos, por ejemplo, en el caso del profeta Miqueas, del cual hablamos el martes pasado. Aquí la historia se desarrolla siguiendo una secuencia más o menos cronológica. Entonces vamos a seguir esa misma secuencia. El primer capítulo de Jonás nos habla de su llamado, del llamado de Dios a Jonás y la desobediencia de Jonás.
El Señor comisiona a Jonás para que vaya a Nínive a predicar el Evangelio, pero Jonás huye de Dios. Y parece que el Señor persigue a Jonás, ¿no? Y a través de esa gran tormenta ejecutada por el poder de Dios, por su soberanía, tal como comentaba hace un momento alguno de los hermanos, el Señor ejecuta ese llamado. Y aquí vemos otra vez, ¿no? Que el llamado del Señor es irresistible, que su misión Él la va a cumplir, aún por encima de la tosudez, de la necedad de los comisionados, en este caso de Jonás. El Señor va a cumplir esos propósitos. El capítulo 2 es una poesía, es la oración de Jonás allí estando en el vientre del pez, ¿no? Es una oración en donde expresa de alguna manera arrepentimiento y gratitud, ¿no? Por haber sido librado de la muerte. Hay acción de gracias en esa oración por la liberación que produjo el Señor a través de ese acto extraordinario, ¿no? Milagroso, que es un milagro que haya aparecido justamente aquel pez para tragarse a Jonás en ese momento. Luego el capítulo 3 habla de la predicación de Jonás y las consecuencias o el resultado de aquella predicación. Jonás finalmente obedece y va a Nínive, aparece ya en la ciudad y bueno, intenta rápidamente quitarse de encima la misión y predica, ¿no? Y Nínive se arrepiente y es perdonada. Y luego el capítulo 4. El capítulo 4 creo yo que es el eje central del libro de Jonás, porque allí es donde está principalmente el mensaje teológico de toda la carta, no, sino de todo el libro de Jonás. Es la lección de Dios, la lección que Dios le enseña a Jonás y que nos enseña a nosotros. Nos está hablando entonces de esa contradicción, ¿no? La ira de Jonás versus la gracia salvadora de Dios. Allí queda muy patente, ¿no? En ese capítulo 4. Bien, vamos con el primer capítulo entonces. Allí es donde comento entonces que ya desde el primer capítulo se comienza a visualizar esos contrastes de la historia de Jonás, el llamado y la desobediencia. En primer lugar, vemos que Dios llama a Jonás para predicar a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? ¿Va rápidamente a obedecer al Señor? ¿Se dirige a Nínive? No, se va justamente para el otro lado, ¿no? Para el lado contrario. Huye de Dios, huye de la misión que el Señor le ha encomendado y paga un billete para una embarcación que va a Tarsis. Aquí vemos en este mapa, se ve gráficamente, ¿no? Nínive está en el este y Tarsis está en España, o sea, en el extremo del territorio conocido entonces. Al otro lado, lo más lejos posible, tal como lo dice el texto bíblico y en el primer capítulo, Jonás buscó el barco que lo llevara lo más lejos posible de Nínive. Quería huir de su misión. Y allí se embarca, ¿no? Paga el billete y huye con dirección a Tarsis. Esa es una primera contradicción, ¿no? La segunda, encontramos en el relato, no vamos a leer el libro, supongo que más o menos todos, si no lo leímos esta semana, nos recordamos de la historia, ¿verdad? Nos acordamos un poco el devenir de la historia de Jonás. Los marineros, que eran hombres paganos, no eran del pueblo de Israel, eran los marineros del barco, temen y comienzan a orar a sus propios dioses. ¿Temen por qué? Porque se suscita una gran tormenta, ¿no? Una tormenta que para ellos era, ellos que estaban acostumbrados a vivir en el mar y que seguramente habían tenido que lidiar con muchos momentos en que el mar estaba agitado, pero en esta oportunidad la tormenta es especialmente fuerte, ¿no? Y entonces esos marineros se ven, digamos, agobiados, se ven temerosos y entonces acuden a sus propios dioses a orar, tal como lo dice el texto, ¿no? ¿Y qué hace Jonás mientras tanto? Jonás está durmiendo profundamente allí en el fondo del barco. Otra contradicción, ¿no? Los paganos están orando a sus dioses, sí, pero están invocando a sus dioses. Y Jonás, que era el creyente, el que sabía quién era Dios,
Está durmiendo. Bien. Allí vemos la fotografía, bueno, una fotografía de una tormenta, ¿no? Una embarcación. ¿Qué sucede entonces? Se dan cuenta de la situación de Jonás, porque Jonás confiesa que efectivamente él es el causante de esa tormenta, o el Señor envía esa tormenta por su causa, por haber huido de su misión. Sin embargo, los marineros no quieren condenarlo a morir, a Jonás, e intentan salvarlo por todos los medios. No quieren arrojarlo al mar cuando Jonás pide que lo arrojen al mar, ¿no? Entonces aquí otra vez aparece la contradicción, ¿no? Los marineros teniendo misericordia de Jonás y Jonás queriendo seguir en la huida. Sí, ya no puede seguir en el barco porque el barco está pasándolo mal en medio de la tormenta, pero él casi que prefiere morir antes de cumplir la misión a la cual el Señor lo encomienda. Vamos viendo entonces esas contradicciones entre Jonás, su conocimiento de Dios, y otra gente que no conocía al Señor, cómo actúa uno y el otro. Vamos viendo, ¿verdad? Bueno, al final los marineros dicen que cuando arrojaron el mar a Jonás, el mar se calmó. Entonces, ¿qué pasó? Los marineros creyeron en Dios, temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová y le hicieron promesas al Señor. Parece que hubiese un arrepentimiento, una conversión de aquellos marineros. Aunque Jonás nunca abrió su boca para predicarles la salvación, los marineros se convirtieron al Señor y Jonás quiere eso, ¿no? Seguir huyendo de su misión, ¿no? Bueno, aquí encontré esta figura. Hay un pescado ahí un poco raro, pero bueno, no es una ballena propiamente, pero estábamos allí ilustrando, ¿no? Cómo Jonás comienza a caer a ese gran abismo del mar, a las profundidades, y de repente aparece este pez y se lo tragan. Algunas personas han confundido un poco, o no confundido, sino más bien piensan que la historia de Jonás no fue una historia real, sino que fue más bien como una especie de parábola, ¿no? Algunos dicen que fue más o menos eso, o una historieta para narrar una verdad moral. Pero realmente esto no es así, porque las parábolas bíblicas tienen una característica, y es que son parábolas, descripciones muy cortitas, en donde sobresale la verdad rápidamente, ¿no? Del acontecimiento o de lo que se quiere enseñar, tal como lo leemos en las parábolas del Señor Jesús, en los evangelios. Pero aquí tenemos una larga historia con muchísimos detalles, ¿sí? Detalles que no aparecen regularmente en las parábolas. La parábola es una ilustración muy genérica, ¿verdad? Sobre una verdad profunda, pero muy, muy genérica, y se utiliza básicamente con el fin de que a través de una ilustración se enseñe una verdad. Aquí no estamos ilustrando a través de unas historietas, sino es una narración de algo que sucedió. ¿Sí? ¿Puedo hacer un inciso, Jairo? Sí, perdón. Que si puedo hacer un comentario. Sí. Como en tantas cosas de la Biblia, el tiempo demuestra que esto fue verdad, que hasta para los más incrédulos es posible, porque hay una historia de unos pescadores que pasó realmente, que un marino se cayó cuando estaban pescando cachalotes y el cachalote se lo tragó. Pudieron pescar este cachalote y cuando lo descuartizaron, el marinero estaba vivo dentro. Oh. Sí, sí. Entonces, sí. Que cuando han hecho excavaciones han encontrado datos que aparecen en la Biblia y que desconocíamos más que por fe, pues es posible porque ha pasado en otras situaciones. Sí, o sea, para nosotros el libro de Jonás es un libro histórico, ¿no? Nos cuenta una realidad, algo que sucedió realmente. No es una moraleja, ni una parábola, ni algo parecido. Es una historia real, ¿no? Bueno.
Sigamos un poco más adelante entonces. Entonces, todo el primer capítulo nos hace esa narrativa, ¿no? De esas contradicciones entre Jonás huyendo, Dios llamándolo, los marineros creyendo, él manteniendo su tosudez, queriendo seguir huyendo de Dios, y termina allí en el vientre del pez, ¿no? Ahí termina el primer capítulo. Y viene el segundo. El segundo capítulo sí lo he puesto aquí textual, porque es esa oración, ¿no? Que la escribió, es parte de una poesía, ¿no? Es una expresión muy, donde aparece pues todos los sentimientos ahí involucrados, ¿no? Voy a leerla. Dice: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces vamos viendo un poco cómo Jonás comienza a ver su situación allí en el vientre del pez, ¿no? Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Hablando seguramente el momento de la caída, ¿no? El mar cuando estaba allí casi que ahogándose. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Esta frase me encanta, ¿no? Como Jonás reconoce que el Señor lo sacó de allí donde prácticamente estaba muerto, no tenía ninguna oportunidad, pero él milagrosamente salió por mano del Señor, ¿no? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Bueno, no sabemos qué prometió Jonás allí en medio de su angustia, que iba a morir, pero aquí dice pues que va a pagar, ¿no? Seguramente hay esa expresión de arrepentimiento, ¿no? Ahora sí voy a obedecerte, si me sacas de esta voy corriendo a Nínive. Probablemente él estuvo pensando eso. Y la última frase, ¿no? Me encanta: la salvación es de Jehová. Él mismo contempló en primera persona lo que significa ser salvado de una manera extraordinaria y milagrosa. No le cabía la menor duda de que fue el Señor quien lo salvó, porque las probabilidades de salir vivo de allí eran bien escasas, ¿verdad? Sí, muy remotas, pero el Señor lo salvó y por eso él tiene que confesar eso, ¿no? En su expresión de gratitud en este capítulo 2, la salvación es de Jehová. Bueno, este es el capítulo más bonito de la historia en términos del idioma, ¿no? Del lenguaje. Es una expresión maravillosa, ¿no? De la obra de Dios, de su soberanía, del control que tiene el Señor de todas las cosas y de cómo Él usa los medios que sean necesarios según su voluntad para cumplir sus propósitos. Y el hombre está sometido a sus propósitos y no se puede esconder, ¿no? Como dice el salmista también: ¿a dónde voy a esconderme de ti? Si subiera a lo alto, de allí tú me bajarás, ¿no? Si fuera a lo más profundo, allí tú me encontrarás. No podré huir de ti. Y eso le pasó a Jonás. No pudo huir de Dios cuando pensaba, ¿no? Que yéndose a Tarsis, a lo más lejos del mundo de entonces, iba a escaparse del Señor y no pudo. Bien, solamente en este momento y en ningún otro de la historia de Jonás reconoce con alegría que Dios es un Dios de misericordia. Realmente, hermanos, es la única expresión de gratitud que aparece en todo el libro de Jonás de parte de él. Todo lo demás es un poco de reproche, es un poco de ira, de esa incredulidad, ¿no? de Jonás. Bueno, pasamos al capítulo 3. Y allí nos encontramos con el sermón más breve de la historia. Sí, el sermón más cortito. Bueno, es probable que sea un resumen, ¿no? de sus palabras, pero básicamente son esas palabras. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Bueno, si nosotros vamos a predicar un sermón así, pues nadie viene a la iglesia, ¿no?
Dentro de tantos días esto va a desaparecer. No hay, en este sermón en particular, en estas palabras, no hay un llamado específico al arrepentimiento, ¿sí? Implícitamente podríamos entender que sí, ¿no? Que va a haber una destrucción de la ciudad y por lo tanto implícitamente hay un llamado al arrepentimiento, pero explícitamente no está escrito, ¿no? Tampoco hay una sola palabra de esperanza, ¿verdad? Es un sermón sui generis, muy particular. Habla solamente de juicio, ¿no? Ha llegado el juicio del Señor y Nínive será arrasada. Punto. Eso fue lo único que escribió Jonás en el libro. No quedó nada más de lo que él dijo en su tránsito por la ciudad, hablando de lo que el Señor le mandó, ¿no? Que fuese a Nínive a ver si se arrepentían. Bueno, aquí otra vez aparecen las contradicciones. Ahora, en el capítulo 1 aparecían las contradicciones entre Jonás y los marineros, ¿no? del barco aquel. Ahora aparecen las contradicciones entre Jonás y los ninivitas. También personas incrédulas, no eran del pueblo de Dios, eran enemigos del pueblo de Dios incluso, y Jonás, un profeta de Dios. Pero vamos a ver las contradicciones que presentan este capítulo 3. En primer lugar, lo que acaba de comentar, Jonás solamente predica el juicio después de darle largas al llamado de Dios a predicar. Después de todas las largas que le dio, al final fue y predicó, pero hizo lo mínimo posible, ¿no? Lo mínimo posible era decir esas cuantas palabras de que Nínive iba a ser arrasada y nada más. Pero ¿qué pasa con los ninivitas? No le dan largas al arrepentimiento, ¿no? Oyen el mensaje de Jonás y inmediatamente se arrepienten. Jonás oye el mensaje de Dios y huye y no quiere obedecerle para nada. Ahí vemos una contradicción. Dice el versículo 5 de ese capítulo 3 que los ninivitas creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Desde el rey hasta los animales estuvieron en ayuno. ¿Por qué? Porque tenían una esperanza, ¿no? Tal como lo narra el texto un poco más adelante y en el nuevo capítulo. Quizás Dios se arrepiente de destruirnos, era la esperanza que había en el rey, y por eso hace esa proclamación, ¿no? Vamos todos a ayunar, y vamos a arrepentirnos y quizás Dios se arrepienta de destruirnos. Bien, vemos entonces esa contradicción entre Jonás y los ninivitas. Bueno, Jonás por otra parte se arrepintió solo después de que Dios envió una gran tormenta y causó que un pez se lo tragara durante 3 días y estuviese allí pues en el vientre del pez. Los ninivitas se arrepintieron después de que un desconocido, completo extranjero, predicara el sermón más corto de la historia. Vemos la contradicción ahí otra vez, ¿no? De forma palpable. Y luego Jonás sabe que las salvaciones de Jehová, lo acaba de confesar, ¿no? En su oración, allí en el capítulo 2. Pero los ninivitas comprenden mejor lo que significa misericordia. ¿Sí? Jonás, por su procedencia del pueblo de Israel, prácticamente se creía con el derecho de recibir el bien de Dios, como si Dios estuviese al servicio de Jonás o de todo el pueblo de Israel. Los ninivitas no se creían con ese derecho y por lo tanto pueden entender mucho mejor lo que significa la misericordia de Dios que el propio Jonás. Y es un mejor ejemplo de arrepentimiento y de humildad. Sí, Jonás hizo aquella oración que leímos hace un momento, una oración preciosa, vuelvo y repito, pero su oración tiene un trasfondo quizás un tanto egoísta, ¿verdad? Porque está pensando en él, en su salvación, ¿no? En que el Señor lo ha librado. No está pensando en los otros, no está pensando en la salvación de los ninivitas, está pensando en su propio bien, en su beneficio. Pero los ninivitas piensan en la misericordia de Dios y se arrepienten, ¿no? Tal como lo leímos ahí en el 5, ¿no? Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, que era una señal de duelo, ¿no? De dolor, de arrepentimiento, ¿no? Así que es un mejor ejemplo
el propio Jonás, que básicamente no mostró humildad, ¿no? Salvo aquellas expresiones de su oración. Bueno, eso es lo que pasó entonces en el capítulo 3. Luego el 4. El 4 también es un capítulo cortito. Todo el libro es un libro cortito de 4 capítulos solamente. Pero este capítulo 4 nos muestra el clímax del libro y nos explica claramente cuál es el mensaje central que trae el libro. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos el Señor a través de esta historia? No es solamente una historia para contarle a los niños, ¿no? No es una historia de un pez grande que se comió a Jonás. No, es la historia de la misericordia de Dios. Es la historia de cómo el Señor salva por misericordia, ¿sí? Y cómo el ser humano intenta que el Señor se ajuste a sus propias pretensiones. Y es casi que una descripción patética, ¿no? Del ser humano. Dice Jonás aquí en los primeros versículos del capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Wow, esto cuando lo leemos nos suena, ¿no? Extraño. ¿Cómo un profeta de Dios puede sentir pesar porque un pueblo se haya arrepentido? ¿Cómo puede sentir ira, enfado con el Señor de que haya sucedido tal cosa, ¿no? Y entonces ora, y aquí aparece otra oración de Jonás. Ya no está en el vientre de la ballena, ahora está allí, fuera de la ciudad, y ora al Señor. Y le dice esto entonces: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Jonás está citando un texto parece que es en Éxodo que aparece un texto. Lo está citando allí casi que textualmente, ¿no? Porque sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Wow, qué enfado de Jonás, ¿no? Quítame la vida, mátame, porque mejor me es la muerte que la vida. Vemos allí la tremenda expresión de esa necedad, ¿no? De esa tosudez del profeta. Aún viendo el arrepentimiento, que era una razón extraordinaria para alegrarlo, para que él se alegrase, ¿verdad? De que toda una nación, de que todo un pueblo, una ciudad grande como era Nínive, tal como la describe el texto, se hubiese arrepentido y Dios la hubiese perdonado. Era una razón muchísimo más valiosa, muchísimo más grande para expresarle una oración de gratitud, así como la que expresó allí estando en el vientre de la ballena, porque lo salvó a él solo. Ahora salva a toda una ciudad con miles de habitantes, y Jonás, en vez de orar al Señor con gratitud, ora con un reproche hacia Dios, porque es una oración de reproche hacia Dios, ¿verdad? Se cree con derecho de reprocharle a Dios que haya salvado a aquella ciudad. Así que es de verdad un libro que nos habla mucho del contraste del carácter de aquel hombre. Bueno, en el fondo, lo que Jonás expresa en esas palabras es que tenía miedo de la misericordia del Señor para los ninivitas. Jonás estaba pensando en la posible derrota de Israel por parte de aquel pueblo que se estaba levantando, ¿no? De los asirios. Y quizás él veía con esperanza de que Nínive fuese destruida y entonces los asirios ya no fuesen a por Israel. Así que en el fondo hay un temor profundo, ¿no? De que esa misericordia de Dios alcanzara a los ninivitas tal como ocurrió exactamente. Bien. El arrepentimiento de Nínive es un arrepentimiento que contrasta abiertamente con el arrepentimiento de Jonás en el pez. Sí, el arrepentimiento de Jonás, vuelvo y repito, fue un arrepentimiento muy egoísta,
si lo podemos llamar de una manera, pero ahora está tratando arrogantemente de decirle a Dios que no debe ser misericordioso con aquellos, como si él pudiese tener la capacidad de decirle al Señor, oye Señor, pero ¿tú qué haces? ¿Por qué no castigas a los ninivitas? ¿Por qué no los destruyes? Pero la respuesta de Dios es en gran parte el objetivo de todo el libro. Y básicamente la podríamos resumir así. No importa cuán corruptos sean los ninivitas, tampoco importa cuán desobediente sea Jonás. Si Dios ha puesto su gracia sobre alguien, nada puede detener la gracia del Señor. Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Yo creo, hermanos, que si podemos sacar esta frase que he puesto allí como la lección que aprendemos del libro de Jonás, que quede bien aprendida y que la podamos interiorizar en nuestro corazón, entender lo que significa la gracia de Dios un poco mejor, un poco más, qué es la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque es que nosotros, queridos hermanos, muchas veces nos comportamos un poco parecidos a Jonás. Vamos juzgando y vamos quitando cabezas, ¿no? Este no merece la salvación, no merece perdón, todo lo mal que ha hecho, ¿no? Y como Jonás, quisiéramos más bien que el Señor lo condenara y que ojalá mandara un rayo y lo partiera en dos. Pero esta verdad es sobresaliente. Yo creo que esto desborda nuestra comprensión, ¿no? Y nos lleva un poco más a ampliar nuestra visión de lo que significa la gracia de Dios. No importa cuán corruptos hayan sido los ninivitas. No importa si Jonás fue muy desobediente, tanto a unos como al otro, Dios los salvó porque mostró su gracia. ¿Jonás merecía la salvación? ¿Jonás merecía que este pez grande lo comiese y luego lo escupiese en la orilla del mar? Claro que no, él no merecía eso. Él merecía que hubiesen venido los tiburones, ¿verdad? Y se lo hubieran devorado. Pero el Señor tuvo gracia con Jonás. Tuvo gracia con Jonás. Y también tuvo gracia con aquella nación, ¿no? Con aquel pueblo, con aquella ciudad, con Nínive. Así que el Señor tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. Y no somos nadie. Jonás no era nadie, y nosotros tampoco, para decirle al Señor a quién debe salvar y a quién no. Él es el dueño de la salvación, porque de Él viene la salvación, tal como el propio Jonás lo expresó en su oración, ¿verdad? Bueno, es una lección importante, ¿no? Que aprendemos de este libro. Así que subrayemos esa lección, ¿sí? Nada puede detener la gracia de Dios. Si el Señor ha decidido salvar a alguien, lo hará. Lo hará y nadie podrá detenerlo. Ni siquiera nuestra negligencia, ni siquiera nuestra ira, ni siquiera el mal hacer nuestro, ¿no? Nadie podrá detener la gracia del Señor, sino que Él hará lo que ha decidido hacer. Y es salvar un remanente, ¿no? Salvar un pueblo y edificarlo como iglesia de Él, como pueblo suyo. Bueno, la lección de Dios a Jonás en ese capítulo es una lección también para nosotros. Recordaréis un poco cómo termina el libro, ¿no? Cómo Jonás se sienta allí en el monte mirando a ver en qué momento el Señor manda rayos allí para destruir a Nínive. Pero hacía mucho sol, así que el Señor levantó en su misericordia una calabacera y Él se resguardó allí debajo de la calabacera y que le hacía sombra. Pero esa calabacera que creció en un día, a la noche vino el gusano que se la comió la calabacera y el otro día estaba marchita y el sol pegaba con fuerza, ¿no? Y otra vez Jonás reniega de Dios, ¿no? Reniega de Dios. Mátame, le dice Jonás al Señor. Me quiero morir, le dice. ¿Y por qué razón? Dice el versículo 8, ¿no? Que sucedió que al salir del sol dispuso Dios
Un sofocante viento solano y el sol hirió la cabeza de Jonás, que desfallecía y deseaba con toda su alma, dice, deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Otra vez, ¿no? Por segunda vez dice lo mismo. Quiere morirse. Ahora porque el sol le está pegando duro. Bueno, la necesidad de Jonás no tiene límites, ¿no? Y bueno, y ahí está la lección, los versículos 9 al 11, ¿no? Del libro. Le dice Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Otra vez, qué enfado de Jonás. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de una planta por la cual no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad de la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y allí termina el libro de Jonás con esa pregunta, ¿no? Esa pregunta debe retumbarnos también en nuestros oídos, ¿no? Bueno, allí pongo el texto. ¿No tendré yo piedad de esa ciudad? ¿Qué vale más? ¿La calabacera o la ciudad? Tú tienes piedad de una planta que no has hecho nada para que crezca tú. ¿Cómo no voy a tener yo piedad? Bueno, es una historia increíble. Y aquí quisiera, para cerrar el estudio, recordar lo que vimos el martes pasado, ¿sí? Recuerden que en Miqueas estuvimos hablando de que es el libro en donde aparece de manera central el concepto de remanente, ¿verdad? ¿Sí? Y dábamos una característica principal del remanente, es que el remanente es compuesto por aquellos que se arrepienten, ¿sí? Y por eso tiene sentido leer o estudiar Jonás después de Miqueas, porque nos está hablando de un pueblo que se arrepintió. ¿Y qué podemos decir entonces de esa ciudad que se arrepintió? Pues que era parte del remanente de Dios, de los salvos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Aquellos que se arrepienten formarán el remanente que será salvo. Por eso Nínive fue salvo, porque Dios tuvo gracia con ellos. Los trajo al arrepentimiento, ellos se arrepintieron sinceramente y buscaron a Dios. Y el Señor los salvó, los preservó, los sumó como remanente para su gloria. Bueno, hermanos, pues ese es un poco así el panorama general de Jonás. Hay una frase que dice nuestro hermano Marder, que yo creo que también debemos meditar sobre ella, ¿no? Dios siempre ha estado más comprometido con alcanzar al mundo de lo que ha estado su propio pueblo. Dios está comprometido y decidido a salvar un pueblo. Deseemos, queridos hermanos, con todo nuestro corazón ver la palabra de Dios difundida por todas las naciones, por todos los pueblos. Que el Señor nos ayude a ser obedientes a ese mandato que Él nos ha hecho, porque el mandato que el Señor le dio a Jonás de ir a predicar a Nínive, nos lo ha dado a nosotros, a ti y a mí. Allí en Mateo 28 y en tantos otros textos de la palabra del Señor nos ha mandado a anunciar el Evangelio. Perdón. Así que es nuestro deber no ser como Jonás, huir del mandamiento que el Señor nos ha dado, huir de lo que Él nos pide que hagamos, que es proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos orar fervientemente por el crecimiento del Evangelio en medio de los pueblos, en medio de las naciones. Debe ser algo normal en nosotros. Porque si algo podemos entender de la historia de Jonás es que pareciera que no fuese normal, entre comillas, ¿no? En el sentido de que
no se está comportando como una persona que sea el pueblo de Dios, para nada, ¿verdad? Muestra su tosudez, su arrogancia, su enfado terrible, su falta de misericordia, su juicio severo. Si Jonás fuese Dios, seguro que no quedaba sino él en el mundo. Todo lo demás hubiese sido destruido, ¿verdad? Pero hoy nosotros podríamos caer en la misma situación, porque realmente para nosotros los creyentes, hermanos, lo normal es que nosotros oremos, roguemos al Señor por la salvación de los incrédulos, y no solamente orar, sino actuar también, hablar, cumpliendo esa misión que el Señor nos ha encomendado de difundir el Evangelio a las personas que el Señor ponga a nuestro lado, ¿no? A nuestro pretorio, tal como estudiábamos el pasado domingo, las personas que están a nuestro lado, que escuchen el Evangelio y quiera el Señor tener gracia, porque Él salvará a los que Él quiera salvar, ¿no? Difundamos el Evangelio a nuestros niños, a nuestros jóvenes, hablemos del Señor con ellos, no pasemos de largo delante de ellos porque los vemos como jóvenes o como niños que no son creyentes y que más bien muestran enfado también, o que muestran rebeldía con sus padres. Pero quizás las palabras de sus padres no lleguen, pero puede ser que la tuya sí. Entonces, ¿qué tal si dedicamos tiempo para hablar con ellos, acercarnos, conocerlos, hablarles de Cristo de una manera personal, íntima? Y quiera el Señor tocar esos corazones, hablar una vez más a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a las personas que el Señor, a nuestro mínimo, a las personas a las cuales el Señor nos ha mandado a hablarles de Cristo. Bueno, debemos entender la humillación de Jonás, ¿no? Y no perder tampoco ese mensaje. Porque ¿quiénes somos nosotros, no? Si nos comparamos un poco en esas contradicciones que estamos hablando allí, si nos comparamos con los marineros o con Jonás, o nos comparamos con los ninivitas o con Jonás, ¿a quién realmente nos parecemos nosotros, no? Y quizás tendríamos que decir que muchas veces nos parecemos más a Jonás. ¿Sí? Somos el pueblo de Dios y estamos a llevar el mensaje de misericordia, pero tardamos en ir, tardamos en obedecer al Señor. Queremos huir de lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y a menudo parecemos más ocupados en los asuntos propios, de nuestro propio consuelo, de nuestra propia libertad, y no en los grandes planes que tiene el Señor de edificar una iglesia gloriosa, que hable bien del Evangelio y que muestre esa misericordia que el Señor tiene para con ellos. Así que rogamos al Señor que nos ayude, hermanos, a ser fieles y no ser, tal como describieron ustedes mismos al comienzo de la charla, ¿no? Desobedientes, tosudos, necios, sino más bien misericordiosos, arrepintiéndonos, entendiendo lo que significa la soberanía de Dios y la gran paciencia que el Señor tuvo con aquella nación.